El atormentado ranchero Will Danner lo había perdido todo: su esposa, su hijo y sus ganas de seguir adelante. Sin embargo, cuando presenció cómo maltrataban a una joven de 18 años, tratándola como un estorbo en plena calle, algo dentro de él se quebró. La tomó bajo su protección, sin hacer preguntas, sin pedir autorización. El pueblo entero lo llamó secuestro. Pero lo que sucedió después silenció todas las voces en el territorio de Montana. Antes de seguir con la historia, cuéntanos desde qué lugar nos estás leyendo. El polvo se elevaba en perezosas espirales bajo los cascos del caballo alazán, creando siluetas doradas contra el inclemente cielo de Montana. Elías Brandt jaló las riendas cerca de la valla norte de su rancho, donde los postes de madera se doblaban como dientes quebrados, víctimas de 3 años de implacable sequía. El terreno resquebrajado se extendía hasta las montañas Absaroka, que se erguían como guardianes mudos en la lejanía, sus cumbres nevadas, burlándose de la sed que consumía el valle. Había partido al despuntar el alba para inspeccionar los límites de su propiedad, una costumbre que mantenía con férrea disciplina desde que Mary y el pequeño Thomas fallecieron en el invierno del 83. Era su manera de mantenerse ocupado, de evitar que los recuerdos lo arrastraran a ese oscuro lugar donde el whisky parecía ser su única compañía soportable. Pero incluso ahora, 3 años después, el silencio de la casa vacía lo perseguía hasta aquí, susurrando verdades que prefería ignorar. El alazán bufó sacudiendo su cabeza con impaciencia. Era un animal perspicaz ese caballo, y conocía las rutinas de su dueño mejor que nadie. Sabía que este recorrido matutino tenía menos que ver con las cercas y más con escapar de los fantasmas que moraban entre las paredes de madera del rancho. «Tranquilo», Copper susurró Elías, acariciando con su mano enguantada el cuello sudoroso del animal. «Solo un poco más y regresaremos a casa». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, se cuestionaba si aquel lugar seguía siendo verdaderamente un hogar. Una casa sin las risas cristalinas de un niño, sin la melodía suave de una mujer tarareando mientras prepara el desayuno matutino, sin el aroma reconfortante del pan recién horneado, inundando la cocina. ¿Podía llamarse hogar a ese espacio vacío? ¿O era simplemente un refugio donde un hombre solitario esperaba que los días se desvanecieran? La cerca deteriorada clamaba por atención urgente. Los alambres se habían aflojado con el tiempo, y varios postes se habían descompuesto desde su base, cediendo ante los elementos. Era una tarea que requería al menos 2 hombres, quizás 3. Pero Lyle Haney había partido hacia Thorn Hollow por provisiones, y Elías tendría que arreglárselas solo como siempre lo había hecho. La experiencia le había enseñado que la soledad era más llevadera que tener que explicar su sufrimiento a otros, más sencillo que enfrentar esas miradas de compasión cada vez que alguien mencionaba a Mary o al pequeño. Desmontó con cuidado y aseguró las riendas a uno de los postes más resistentes. El trabajo manual siempre había sido su escape, una manera de canalizar la ira y el dolor que amenazaban con devorarlo cuando permanecía inmóvil demasiado tiempo. En su pasado había sido soldado, había conocido la brutalidad y el sufrimiento de la guerra, pero nada lo había preparado para esta batalla silenciosa de vivir con el corazón destrozado. Mientras desenrollaba el alambre nuevo que había traído consigo, su mente divagó hacia las facturas que se acumulaban sin cesar en su escritorio. El banco había mostrado una paciencia inusual, más de la que él merecía, pero la tolerancia de los banqueros tenía sus límites. La devastadora sequía había acabado con la mitad de su ganado, y los animales restantes apenas bastarían para sobrevivir el invierno que se avecinaba. Mientras contemplaba estas sombrías perspectivas, un grito lejano interrumpió sus pensamientos. Levantó la mirada entrecerrando los ojos bajo el ala de su sombrero. El sonido provenía de la dirección de Thorn Hollow, ese pequeño poblado que había surgido alrededor de la cantina y la tienda general a unas 3 millas al este. Era un lugar que Elías evitaba, prefiriendo hacer sus compras en Helena cuando era absolutamente necesario. Thorn Hollow albergaba demasiadas lenguas chismosas y miradas indiscretas para su gusto. Otro grito resonó más nítido esta vez, una voz de mujer cargada de temor y angustia,
Elías permaneció estático con el alambre olvidado entre sus dedos. Sus instintos afilados por años de servicio militar le exigían investigar acudir hacia aquellos sonidos de aflicción. Sin embargo, la parte de él que había aprendido a existir en las sombras, a mantenerse distante de los conflictos ajenos, le susurraba que no era su batalla, que sus propias tribulaciones eran ya suficiente carga. La lucha interna apenas duró un instante. Cuando un tercer alarido atravesó la quietud de la mañana más desgarrador que los anteriores, Elías ya había montado a Copper y dirigía al caballo hacia Thorn Hollow. El pueblo emergió ante sus ojos como una visión entre el polvo con sus construcciones de madera castigadas por el sol, proyectando sombras breves bajo el cielo inclemente. La calle principal mostraba menos actividad de lo habitual para un miércoles por la mañana, pero Elías distinguió un grupo de personas congregadas cerca de la cantina Silver Dollar. De allí provenían los gritos. Mientras se aproximaba la escena, se tornó más nítida y perturbadora. Un hombre corpulento de espaldas anchas y brazos robustos como troncos arrastraba violentamente a una joven. Incluso desde lejos Elías notaba que la muchacha cojeaba su vestido rasgado y manchado. Su cabello castaño caía desordenadamente sobre su rostro, sin lograr ocultar por completo los hematomas que marcaban su mejilla izquierda. Royce Cullen. Elías lo identificó al instante, aunque llevaban años sin cruzar palabra. Cullen era un próspero comerciante de ganado, un hombre cuyas conexiones y riqueza le habían ganado el respeto o al menos el temor en Thorn Hollow. También era conocido por su temperamento explosivo y su afición a la bebida, aunque pocos osaban mencionarlo abiertamente. La joven era Maybeth, la cuñada de Cullen. Elías la había visto ocasionalmente en años anteriores, siempre silenciosa, siempre refugiada en las sombras. Había escuchado murmullos sobre cómo llegó a la residencia de los Cullen tras el fallecimiento de su madre, pero había optado por ignorar los cotilleos del pueblo. Ahora, observando a Cullen arrastrarla por la calle como si fuera un simple fardo, lamentaba profundamente su anterior indiferencia. «Te advertí que no me desobedecieras jamás», vociferaba Cullen con la voz enronquecida por el licor y el enfado. «Eres una desagradecida después de todo lo que esta familia ha hecho por ti». Maybeth trastabilló y cayó sobre sus rodillas, pero Cullen continuó tirando de ella, arrastrándola por el suelo polvoriento. Algunos espectadores susurraron inquietos, pero ninguno se atrevió a intervenir. Elías identificó a varios rostros conocidos. Tom Bradley, del almacén general, los hermanos Morrison del aserradero, e incluso al viejo Jake Winters, quien nunca se quedaba callado ante nada. Todos observaban a algunos con expresiones incómodas, pero ninguno tomaba acción. «Por favor», suplicó Maybeth con la voz entrecortada por el llanto. «No he cometido ninguna falta, solo quería...» La bofetada de Cullen la interrumpió. El impacto resonó en el aire matinal como un disparo. La joven se cubrió la mejilla y por un instante sus miradas se cruzaron entre la multitud. Fue entonces cuando algo se quebró en su interior. Quizás fue la expresión de desesperada resignación en el rostro de la muchacha, tan similar a la que él mismo había visto en su reflejo durante los últimos 3 años. Quizás fue ver cómo nadie se movía para auxiliarla. El mismo silencio cobarde que había permitido que su propio dolor lo consumiera sin que nadie interviniera. O tal vez fue simplemente que llevaba demasiado tiempo sintiéndose impotente como para soportar ver a alguien más en esa situación. Sin pensarlo, Elías desmontó y se abrió paso entre la gente. Su aparición provocó murmullos de asombro. Hacía meses que no lo veían en el pueblo, y su repentina presencia en medio del conflicto despertó curiosidad y nerviosismo a partes iguales. Cullen pronunció Elías con voz serena pero firme. «Suéltala». Royce se giró hacia él, sus ojos inyectados en sangre, destellando con una mezcla de asombro y cólera. Aunque era más corpulento y alto que Elías, algo en la postura decidida del ranchero le hizo titubear. «Este asunto no te concierne». Brant escupió Cullen con desprecio. «Regresa a tu madriguera y deja que los verdaderos hombres resuelvan sus propios problemas. Cuando alguien arrastra a una jovencita por la calle como si fuera ganado, se convierte en asunto de cualquier persona decente.
contestó Elías, acortando la distancia entre ellos. Suéltala. Ahora. Por un momento la tensión se extendió entre ellos, como una soga a punto de romperse. Elías sentía las miradas de todos los presentes clavadas en él. Podía escuchar los murmullos de la gente apostando sobre el desenlace de aquella confrontación, pero su atención estaba fija en Maybeth, quien lo miraba con una mezcla de esperanza y miedo, como si no pudiera creer que alguien finalmente hubiera alzado la voz por ella. Cullen soltó una carcajada áspera carente de toda alegría. ¿Y qué piensas hacer si me niego? Vas a enfrentarte a mi ermitaño. Has estado tanto tiempo escondido en ese rancho tuyo que olvidaste cómo funciona el mundo real. Elías respondió con acciones, no con palabras. Se movió con la precisión y rapidez aprendidas en el ejército, sujetando la muñeca de Cullen mientras lo empujaba hacia atrás. La sorpresa jugó a su favor. Cullen soltó a Maybeth y trastabilló maldiciendo mientras intentaba recuperar el equilibrio. Ven, le dijo Elías a la joven extendiendo su mano. Puedes montar conmigo. Maybeth dudó un instante mirando alternativamente a Elías y a Cullen, quien se incorporaba con el rostro enrojecido por la humillación y la ira. Luego, con una determinación que sorprendió a Elías, tomó su mano y se levantó. No puedes llevártela, rugió Cullen. Es mi responsabilidad. Vive bajo mi techo. Ya no respondió Elías con simplicidad, ayudando a Maybeth a subir a Copper. No si así es como la tratas. Se montó en el caballo detrás de ella, haciendo caso omiso a las protestas cada vez más intensas de Cullen y los murmullos crecientes de la multitud. Maybeth se aferró con fuerza a la silla de montar, su cuerpo rígido contra el suyo, temblando ya fuera por el impacto, el temor o el desahogo. Esto no ha terminado, Brand vociferó Cullen, mientras Elías guiaba a Copper hacia las afueras del pueblo. Ella es de mi familia. Tengo mis derechos. Elías optó por no responder. En su lugar espoleó suavemente a su caballo, y pronto los edificios polvorientos de Thorn Hollow quedaron en la distancia, dando paso a la inmensidad dorada de la pradera. Solo entonces se permitió cuestionarse qué demonios acababa de hacer. El trayecto de vuelta al rancho transcurrió en completo silencio. Maybeth no había pronunciado palabra desde que montaron, y Elías no encontraba qué decir. Podía percibir la tensión en su postura, la manera en que se mantenía erguida para evitar más contacto del necesario. No podía culparla. No sabía nada de él, excepto que había intervenido cuando nadie más se atrevió. Para ella, él podría representar otra amenaza, otro hombre que creía tener autoridad sobre su vida. Al llegar finalmente al rancho, Elías descendió primero y luego ayudó a Maybeth a bajar. Ella esquivó su mirada, permaneciendo cerca del caballo como si estuviera preparada para escapar en cualquier instante. ¿Tienes hambre?, preguntó él, rompiendo por fin el silencio. Ella lo miró sorprendida, como si no esperara una pregunta tan cotidiana después de todo lo ocurrido. ¿Yo? Sí, murmuró con voz apenas perceptible. Elías señaló hacia la casa. Ven entonces, te prepararé algo. Mientras se encaminaban hacia la entrada principal, Elías se cuestionó si había cometido el mayor error de su vida o si por primera vez en 3 años había hecho algo verdaderamente correcto. El tiempo lo revelaría, pero por ahora tenía una huésped inesperada y una creciente certeza de que su vida de aislamiento autoimpuesto había llegado a su final. A lo lejos distinguía una nube de polvo que se aproximaba desde la dirección de Thorn Hollow. Alguien se acercaba, y Elías presentía que las noticias que traerían no serían favorables. Sin embargo, por primera vez en años, no se sentía completamente solo ante lo que pudiera venir. Había tomado una decisión, había actuado siguiendo los dictados de su conciencia, y aunque desconocía las consecuencias que esto acarrearía, sabía que no podía arrepentirse. Mientras abría la puerta de su hogar para que Maybeth entrara, Elías experimentó algo que creía perdido para siempre. La sensación de que sus actos tenían valor, de que sus decisiones podían impactar positivamente en la vida de otra persona. El cauce de su existencia había fluido en silencio durante demasiado tiempo. Ahora, con esta intervención, había agitado las aguas tranquilas. No había marcha atrás, y por primera vez en 3 años,
Elias Brandt se sintió verdaderamente vivo. La elaboración y narración de esta historia nos ha llevado considerable tiempo, así que si estás disfrutándola, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Retomando la narración, la nube de polvo que había divisado resultó ser Lyle Haney, quien regresaba de Thorn Hollow con el carro de provisiones, pero su rostro juvenil mostraba una expresión que presagiaba problemas. Elías observó desde la ventana de la cocina, mientras el muchacho de 19 años detenía los caballos cerca del granero, sus movimientos más bruscos que de costumbre. Maybeth permanecía sentada a la mesa de la cocina con las manos delicadamente colocadas sobre su regazo como si temiera tocar algo sin autorización. Había consumido los huevos revueltos y el pan que Elias le preparó con un apetito que evidenciaba largas horas sin comer, pero sus ojos no dejaban de vigilar las ventanas y la puerta cual animal herido buscando vías de escape. «Es Lyle», le informó Elias, notando su inquietud cuando el joven se aproximó a la casa. «Trabaja aquí, es un buen chico, no tienes por qué preocuparte por él». Ella asintió levemente, pero su tensión no disminuyó cuando Lyle cruzó la puerta trasera quitándose el sombrero y sacudiendo el polvo de su vestimenta. Sus ojos se ensancharon al ver a Maybeth y dirigió una mirada interrogante a Elias. «Lyle, te presento a Maybeth», dijo Elias con sencillez. «Se quedará con nosotros una temporada». El joven demostró su prudencia al no hacer preguntas en ese momento, especialmente después de interpretar la expresión en el rostro de su empleador, pero su siguiente comentario confirmó lo que Elías sospechaba sobre los acontecimientos en el pueblo. «Señor Brandt, había bastante revuelo en Thorn Hollow cuando me fui. Royce Cullen estaba en la taberna bebiendo sin medida y vociferando sobre usted y sobre reclamar lo que considera suyo». Maybeth se estremeció visiblemente al escuchar el nombre de Cullen, y Elías experimentó una sensación que creía olvidada, un instinto protector. «¿Qué más escuchaste?», inquirió Elías, manteniendo ese tono sereno que había cultivado durante sus años de soledad. El sheriff Dobbs también estaba presente. No parecía muy conforme con la situación, pero tampoco se oponía, y varios hombres influyentes del pueblo estaban allí. Parecían estar tramando algo. Elías asintió pausadamente. Había anticipado represalias, aunque esperaba disponer de más tiempo. Cullen era impulsivo cuando bebía, y claramente no había perdido tiempo en buscar respaldo para sus intenciones. «Lyle, llévalos y suministros al granero. Después revisa las cercas cercanas a la casa, especialmente del lado oriental. Si alguien se aproxima por el camino, quiero saberlo con antelación». El muchacho asintió y se retiró, no sin antes dirigir otra mirada curiosa y preocupada hacia Maybeth. Al quedarse solos nuevamente, el silencio se instaló entre ellos como un invitado inoportuno. «Lamento haberte causado problemas», murmuró Maybeth finalmente con voz apenas perceptible. «No quería provocar. No tienes nada que lamentar», la interrumpió Ellis con firmeza. «Los problemas ya existían. Simplemente decidí dejar de ignorarlos». Ella alzó la mirada entonces. Por primera vez desde su llegada al rancho lo observó realmente. Sus ojos eran de un tono azul grisáceo, semejantes al cielo que precede a una tormenta, y reflejaban una profundidad de sufrimiento que él reconoció al instante, pues era la misma que había contemplado en su propio reflejo durante incontables años. «¿Por qué lo hiciste?», pronunció ella suavemente. «No me conoces. No tienes ninguna obligación conmigo». Era una pregunta válida, una que él mismo se había planteado desde su intervención en el pueblo. ¿Qué lo había impulsado al actuar después de 3 años de mantenerse al margen de los problemas ajenos? ¿Por qué esta joven en este momento particular habían sido diferentes? «Porque nadie más lo hizo», contestó tras una pausa. Supo que expresaba la verdad, aunque no fuera completa. El sonido de cascos aproximándose interrumpió cualquier respuesta que ella pudiera haber formulado. Elias se aproximó a la ventana y distinguió una silueta conocida cabalgando hacia la casa. Sarah Winslow, su vecina más próxima y la mujer más tenaz del condado, cuando se trataba de intervenir en asuntos que consideraba de su competencia.
Sara, una mujer que rondaba los 40, había perdido a su esposo en una tragedia minera hacía 10 años. Había optado por permanecer en su modesta propiedad, en lugar de retornar al este con sus familiares, subsistiendo gracias a un jardín de hierbas medicinales y ejerciendo como curandera informal para aquellos que necesitaban atención médica pero no podían costear un doctor certificado. Era pragmática franca y poseía el inquietante don de penetrar las barreras que las personas construían alrededor de sus corazones lastimados. Ella es Sarah Winslow, le explicó a Maybeth. Es una amiga. Querrá examinarte y asegurarse de que no tienes heridas graves. Maybeth se tensó nuevamente, pero asintió. Sarah ya ascendía por los escalones del porche, y Elias se adelantó para abrir la puerta antes de que llamara. Elias Brand, pronunció Sarah sin rodeos, empujando una cesta hacia sus manos. He escuchado que has hecho algo extremadamente imprudente o valiente esta mañana, y conociendo tu tendencia a la autodestrucción me inclino por lo primero. Buenos días a ti también, Sarah, murmuró Elias apartándose para permitirle el paso. Sarah se detuvo al ver a Maybeth sentada en la mesa, y su expresión se transformó instantáneamente, pasando de la exasperación maternal que reservaba para Elias a un semblante más suave y profesional. Buenos días, pequeña, dijo acercándose con pasos medidos. Me llamo Sarah Winslow. ¿Me permitirías examinar esas heridas? Maybeth buscó la mirada de Elias, un gesto sutil que Sarah notó de inmediato. Cuando él asintió, la joven permitió que Sarah inspeccionara su rostro lastimado y las marcas rojizas en sus brazos, vestigios del agarre violento de Cullen. Esto requiere una limpieza apropiada, murmuró Sarah extrayendo un frasco de ungüento de su cesta. Tienes otras lesiones, en lugares menos visibles. Maybeth se ruborizó, pero confirmó con un leve movimiento de cabeza. Sarah dirigió una mirada significativa a Elias. «Retírate», le ordenó. «Esto llevará su tiempo». Elias salió al porche, donde encontró a Lyle finalizando la descarga de la carreta. El muchacho se aproximó con semblante inquieto. «Señor Brand, mientras estaba en el pueblo, también escuché que el sheriff podría presentarse más tarde. Parece que Cullen está difundiendo que usted secuestró a la señorita Maybeth contra su voluntad». «Por supuesto que lo está diciendo», masculló Elias. ¿Algo más? Bueno, también oí al viejo Morrison comentar que Cullen había estado bebiendo abundantemente anoche y que se escucharon gritos desde su casa. Los vecinos han estado murmurando sobre esto durante semanas, pero nadie se atreve a enfrentarlo. Elias procesó esta información en silencio. No le sorprendía, pero confirmaba sus sospechas sobre los acontecimientos en la casa de los Cullen. También explicaba por qué Maybeth parecía tan resignada cuando la vio siendo arrastrada por la calle, como si fuera una situación recurrente. Sarah emergió de la casa una hora después con expresión grave. «Esa muchacha ha vivido un verdadero tormento», declaró directamente. «Los moretones visibles son solo los más recientes. Hay marcas antiguas, cicatrices. Alguien la ha estado maltratando durante mucho tiempo. Se recuperará. Físicamente sí, con tiempo y cuidados adecuados. Emocionalmente». Sarah negó con la cabeza. «Eso requerirá mucho más tiempo». Está aterrorizada, Elias, no solamente de Cullen, sino de todo lo que la rodea. De confiar en otros, de expresarse, de ocupar su propio espacio en este mundo. Alguien se ha esforzado sistemáticamente en convencerla de que no tiene valor alguno. Elías sintió cómo la ira se reavivaba en su pecho. Una emoción que había permanecido dormida tanto tiempo que había olvidado su intensidad. ¿Qué necesita tiempo? Paciencia. Un refugio donde pueda sentirse protegida. Sarah lo observó detenidamente. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a proporcionarle todo eso? Porque traerla aquí fue apenas el comienzo. Garantizar su seguridad, ayudarla en su proceso de sanación. Eso te exigirá más de lo que has ofrecido a cualquier persona en años. Lo comprendo. Sarah arqueó una ceja. Elias, has vivido como un ermitaño desde la pérdida de Mary y Thomas. Apenas has intercambiado palabras con otra alma más allá de Lyle y de mí ocasionalmente.
Ahora tienes bajo tu techo a una joven traumatizada que requiere más atención y cuidados de los que quizás sepas proporcionar. Entonces enséñame cómo hacerlo, respondió Elías con simplicidad. Sara lo contempló largamente y algo en su expresión se suavizó. Quizás esto también sea beneficioso para ti, murmuró. Tal vez sea el momento de que dejes de castigarte y comiences a vivir nuevamente. Antes de que Elías pudiera responder, divisaron a un jinete aproximándose por el sendero. Incluso a distancia podían distinguir la estrella de sheriff resplandeciendo en su pecho. «Walter Dobbs», anunció Sara. Como era previsible, el sheriff se acercó a paso tranquilo manteniendo una expresión deliberadamente neutral. Era un hombre de mediana edad que había preservado la paz en el condado durante 15 años, principalmente evitando confrontaciones directas cuando era posible. No era una mala persona. Sin embargo, tampoco destacaba por su valentía cuando se trataba de enfrentar a hombres influyentes como Royce Cullen. «¿Elías?», saludó tocando el ala de su sombrero. «Sara, espero que estén teniendo un buen día». «¿Qué necesitas, Walter?», preguntó Elías sin rodeos. «Bueno, he recibido una denuncia formal de Royce Cullen. Afirma que te llevaste a su cuñada sin su autorización. Técnicamente como su tutor legal», comenzó Dobbs. «¿Tutor legal?», interrumpió Sara con indignación. «¿Desde cuándo el maltrato a una joven otorga derechos de tutela?». Dobbs se removió inquieto en su montura. «Sara, sabes que la situación es más compleja. Maybeth ha residido bajo su techo desde el fallecimiento de su madre. Según la ley», comenzó Dobbs, pero Elías lo cortó bruscamente. «Ningún hombre tiene derecho a arrastrar a una mujer por las calles como si fuera ganado. Todos fuimos testigos de su comportamiento, Walter. Puede ser cierto, pero no puedes simplemente llevártela. Cullen tiene derechos legales, ella no». La voz de Maybeth surgió inesperadamente. Había aparecido en el porche sin que nadie lo notara, y aunque su aspecto seguía siendo vulnerable, había un destello de determinación en su mirada que antes no existía. «No tengo derecho a elegir mi propio destino». Dobbs la miró incómodamente. «Señorita Cullen, comprendo que puedan haber existido desacuerdos en casa de su cuñado, pero la ley es clara. Hasta su mayoría de edad o matrimonio, él es su tutor legal». «Tengo 18 años», declaró Maybeth suavemente. «Ya soy adulta». Por un instante el silencio reinó. Dobbs pareció desconcertado ante esta revelación, como si nunca antes hubiera considerado la verdadera edad de Maybeth. «De acuerdo», respondió finalmente. «Sin embargo, Cullen insiste en que formas parte de su familia, que tienes obligaciones». «¿Qué obligaciones?», replicó Sara con ironía. «La obligación de ser su víctima constante». «Sara, por favor, intento resolver esto de la manera más pacífica posible». Dobbs se dirigió a Elías. «Escucha, Elías, comprendo tus motivos, pero Cullen está ejerciendo mucha presión. Quiere que ella vuelva y tiene respaldo de gente en el pueblo. Si no la devuelves por las buenas, no voy a devolver a nadie», declaró Elías con determinación. «Si ella decide irse, puede hacerlo, pero no la entregaré a un hombre que la maltrata». Dobbs exhaló profundamente. «Me temía que dirías eso. Mira, te daré tiempo para que lo reconsideres, pero Cullen no va a dejarlo pasar. Seguirá presionando y tarde o temprano tendré que intervenir oficialmente. Te aconsejo que encuentres una solución antes de que lleguemos a ese punto». Con estas palabras, dio media vuelta y se marchó dejándolos a los tres en el porche bajo el implacable sol de Montana. «Bueno», comentó Sara cuando el sheriff se perdió de vista. «Eso salió mejor de lo que pensaba». «¿Mejor?», cuestionó Elías. «Podría haberte arrestado en este momento. El hecho de que no lo hiciera significa que aún le queda algo de conciencia». Sara miró a Maybeth con aprobación. «Y tú, querida, te defendiste. Ese es un buen primer paso». Maybeth se sonrojó levemente, pero mantuvo la mirada firme. «No quiero volver allí», murmuró. «Prefiero morir antes que regresar». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago, creando ondas de silencio, hasta que Elías finalmente habló. «No vas a regresar», le aseguró.
y no vas a morir. Encontraremos una solución a esto. Mientras las sombras se alargaban con el atardecer inminente, Elías contemplaba el horizonte donde Thorn Hollow se ocultaba tras las colinas. Era consciente de que las fuerzas se estaban congregando en su contra, que había desafiado no solo a un individuo, sino a todo un sistema arraigado que prefería mantener a mujeres como Maybeth silenciadas y en las sombras. Pero también sabía que había cruzado un punto sin retorno. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una causa que trascendía su mera supervivencia. Y aunque ese pensamiento lo aterrorizaba, también lo hacía sentirse más vivo que en todos los años transcurridos, desde la pérdida de su familia. La tormenta se avecinaba, eso era innegable. Pero esta vez no la enfrentaría en soledad. La tempestad que Elías había presentido comenzó a manifestarse 3 días después, no con vendavales y aguaceros, sino con ese silencio gélido, que solo un pueblo pequeño puede generar cuando decide expulsar a alguien de su seno. La primera señal se materializó cuando Lyle volvió del almacén general de Bradley, con las manos vacías y un semblante preocupado. Había partido temprano esa mañana con una lista de provisiones fundamentales: café, harina, azúcar, municiones para los rifles, elementos indispensables para que el rancho sobreviviera el invierno próximo. Se negaron a venderme absolutamente nada, informó el joven quitándose el sombrero y pasando sus dedos por su cabello empapado en sudor. Tom Bradley afirmó que tienen instrucciones de no comerciar con nadie del rancho Brandt hasta que se resuelva el asunto. Elías se encontraba reparando un arnés en el porche, mientras Maybeth alimentaba a las gallinas en el corral cercano. Durante estos 3 días ella había encontrado pequeñas labores alrededor del rancho, como si la actividad constante fuera su único escudo contra la ansiedad devoradora. Había una delicadeza natural en sus movimientos entre los animales, una gentileza que revelaba a alguien que comprendía la vulnerabilidad en carne propia. ¿Instrucciones de quién?, inquirió Elías, aunque ya intuía la respuesta. No lo mencionó directamente, pero había otros hombres en la tienda. Reconocía a Jake Morrison y Pete Hawkins. Susurraban entre ellos, pero guardaron silencio cuando entré. Elías hundió la aguja de cuero en el arnés, con una fuerza excesiva. No era inesperado, pero la situación le dolía de una manera que no había anticipado. Su relación comercial con Tom Bradley se extendía por más de 10 años, incluso desde antes del fallecimiento de Mary. ¿Qué alternativa tenemos?, preguntó Lyle con preocupación. Los suministros son indispensables, especialmente con el invierno aproximándose. Nos dirigiremos a Helena, respondió Elías tras una pausa reflexiva. Es un trayecto más largo, pero allí nadie está al tanto de nuestra situación. Maybeth se aproximó desde el corral habiendo escuchado la conversación. Sus ojos reflejaban esa expresión de culpabilidad que Elías había aprendido a identificar en los últimos días. Todo esto es mi responsabilidad, murmuró. Tal vez debería marcharme. No, la interrumpió Elías con determinación. No permitiré que te vayas simplemente porque algunos cobardes han decidido culpar a la víctima en lugar del verdadero responsable. Pero su negocio, su reputación. Mi reputación se mantendrá intacta, y en cuanto al negocio ya enfrentaba dificultades antes de tu llegada. La sequía se ha encargado de eso. Era verdad, aunque no completamente. Su situación financiera venía deteriorándose durante años, pero este boicot podría ser el golpe definitivo. Sin embargo, al observar el rostro angustiado de Maybeth, supo que no la abandonaría sin importar las consecuencias. La segunda advertencia llegó esa misma tarde cuando el banquero del condado Jeremiah Stern realizó una visita imprevista al rancho. Era un hombre menudo y nervioso, que raramente se aventuraba más allá de los límites del pueblo, y su presencia aquí presagiaba malas noticias. «Señor Brandt», dijo Stern secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Disculpe mi visita sin previo aviso. ¿Qué te trae por aquí, Jeremiah? Bueno, es sobre su préstamo. La junta directiva del banco ha estado examinando algunas cuentas y han manifestado inquietudes sobre la situación actual». «Mi cuenta está al corriente», respondió Elías con serenidad, aunque un escalofrío recorría su interior.
Sí, técnicamente está al corriente, pero existe una cláusula específica en su contrato sobre mantener una reputación íntegra en la comunidad. Y considerando los acontecimientos recientes. ¿Qué acontecimientos recientes? Stern retorció sus manos con visible nerviosismo. Bueno, usted comprende la situación con la señorita Cullen. Royce Cullen es un miembro altamente respetado en nuestra comunidad y ha manifestado profundas inquietudes sobre sus acciones. Mis acciones fueron proteger a una mujer de ser maltratada públicamente. Si esa es su interpretación de los hechos, el señor Cullen presenta una versión completamente distinta. Afirma que usted se entrometió en asuntos familiares que no le concernían. Elías sintió como su paciencia se desvanecía. Durante años había sido un cliente ejemplar, cumpliendo puntualmente con sus pagos, incluso cuando esto significaba privarse de alimentos. Había hipotecado sus tierras, su ganado, prácticamente cada posesión, para mantener el rancho operativo después del fallecimiento de Mary. Y ahora pretendían arrebatárselo por defender lo que era justo. ¿Cuál es el plazo que me otorgan?, preguntó directamente. Bueno, si pudiera resolver este conflicto con el señor Cullen, si la señorita accediera a volver bajo su tutela. Estoy convencido de que la Junta reconsideraría. ¿Cuál es el plazo? Stern tragó saliva nerviosamente. 30 días para liquidar el préstamo completo. Lo lamento profundamente, Elias, pero no tengo alternativa. Tras la partida del banquero, Elias permaneció inmóvil en el porche contemplando las montañas lejanas. 30 días. Aunque vendiera todo su ganado, resultaría insuficiente para saldar la deuda. El rancho que había construido junto a Mary, donde habían soñado criar a sus hijos, donde ella exhaló su último aliento en sus brazos, durante aquella trágica noche invernal todo se perdería. Señor Brand. La voz delicada de Maybeth interrumpió sus oscuros pensamientos. Al girarse la encontró en el umbral sosteniendo una bandeja con café. Había escuchado la conversación, comprendió, y su rostro reflejaba una mezcla de aflicción y resolución. Escuché al banquero. Todo esto es mi culpa. Si regreso con Royce. No la interrumpió Elías con tal firmeza que ella retrocedió. No permitiré que te sacrifiques por mi rancho. No usarás tu bienestar para resolver mis problemas. Pero es tu hogar. Una casa no es verdaderamente un hogar si está construida sobre el sufrimiento de otros. Tomó suavemente la taza de café de sus manos temblorosas, notando su nerviosismo. Durante los últimos días había sido testigo de sutiles transformaciones en ella. Ya no se estremecía. Cuando él realizaba movimientos bruscos, comenzaba a mantener contacto visual durante sus conversaciones, e incluso se ofrecía voluntariamente a ayudar con las tareas domésticas. Ver ese progreso desvanecerse por su responsabilidad lo inundaba de una furia que no había experimentado en mucho tiempo. Como cada noche desde la llegada de Maybeth, Sarah apareció para la cena. Era su forma de verificar el bienestar de la joven, aunque Elias intuía que también supervisaba que él manejara apropiadamente la situación. Me he enterado del asunto del banco, comentó Sarah directamente mientras servía el guiso en los platos. Y también sobre lo del almacén de Bradley. Roy está ejerciendo mucha presión. ¿Qué más has escuchado? Está reuniendo un grupo para venir aquí y llevarse a Maybeth por la fuerza si es necesario. Dice que el sheriff es demasiado indulgente, que esto necesita acción inmediata. El tenedor de Maybeth cayó produciendo un eco metálico en el repentino silencio. ¿Cuándo?, inquirió Elias. No puedo precisarlo, pero será pronto. Quizás esta noche o mañana. Elías asintió pausadamente. También había anticipado esto. Los hombres como Royce Cullen no se caracterizaban por su paciencia, especialmente cuando sentían su autoridad cuestionada públicamente. Estaré preparado. ¿Preparado para qué?, replicó Sarah irónicamente. Planeas disparar a medio pueblo. Eso no solucionará nada. No permitiré que se la lleven, ni que te autodestruyas por orgullo. Insistió Sarah. Debe existir otra alternativa. ¿Cuál? Sarah dirigió su mirada hacia Maybeth,
quien escuchaba silenciosamente con expresión pálida pero decidida. Tal vez es momento de que Maybeth revele su historia, la verdadera, en público donde todos puedan escucharla. ¿A qué te refieres? Me refiero a que vaya al pueblo y exponga exactamente lo que Royce le ha estado haciendo. Los detalles. Todo. De manera que sea imposible ignorar o justificar. Maybeth tembló visiblemente. No puedo. No puedo hacerlo. No frente a todos esos hombres. Sí puedes, respondió Sara con suavidad pero firmeza. Eres más fuerte de lo que imaginas. Y es la única forma de cambiar la historia. En este momento solo tienen la palabra de Royce contra la de Elias. Pero si tú hablas y cuentas la verdad sobre lo que has padecido, no me creerán, murmuró Maybeth. Soy solo una chica. Él es alguien importante, respetado. Quizás algunos no te crean, reconoció Sara. Pero otros sí lo harán. Y una vez que la verdad salga a la luz, será más difícil para hombres como el sheriff ignorarla. Elías observó el rostro de Maybeth mientras ella batallaba con la decisión. Podía ver el miedo en sus ojos, pero también algo más. Un destello de la mujer valiente que había estado sepultada bajo años de maltrato. ¿Me acompañarían?, preguntó finalmente. ¿Los Dotto? Por supuesto, respondió Elias sin dudar. Sara sonrió. No podrías alejarnos aunque quisieras. Entonces lo haré, afirmó Maybeth, su voz ganando determinación. Le diré al pueblo exactamente qué clase de hombre es Royce Cullen. Esa noche después de que Sara partiera y Lyle se retirara a su cama en el granero, Elias y Maybeth permanecieron sentados en el porche bajo las estrellas. El aire nocturno era fresco y puro, lleno de los sonidos de la pradera, el canto de los grillos, el aullido distante de un coyote, el murmullo del viento entre la hierba seca. «¿Alguna vez te arrepientes?», susurró Maybeth, «de haberte ayudado». Elías meditó la pregunta seriamente. Su vida había sido simple antes de aquel día, en Thorn Hollow, dolorosa y vacía pero simple. Ahora enfrentaba la pérdida de su rancho, el rechazo de su comunidad, posiblemente algo peor. Pero mientras contemplaba a la joven sentada junto a él, percibió algo que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. Propósito. No, respondió finalmente. No me arrepiento. Incluso si lo pierdes todo. Ya había perdido todo lo que realmente importaba antes de que llegaras. Al menos ahora estoy perdiendo algo mientras intento hacer lo correcto. Maybeth permaneció en silencio durante un largo momento. Mi madre solía decir que las estrellas eran las almas de las buenas personas que habían partido brillando eternamente para guiar el camino de los vivos. Elias elevó su mirada hacia la inmensa bóveda del cielo nocturno de Montana. ¿Tú lo crees así? Quiero creerlo. Quiero creer que ella está allá arriba. Observando que por fin encontré a alguien que se preocupa lo suficiente por hacer lo correcto. Permanecieron en silencio el resto de la noche sentados bajo el manto estrellado, hasta que el frío los obligó a refugiarse dentro. Mañana irían al pueblo, y Maybeth revelaría su historia. Todo cambiaría para bien o para mal. Mientras Elías se recostaba esa noche, sus pensamientos se dirigieron hacia Mary y Thomas, cuestionándose qué pensarían de las decisiones que había tomado. Esperaba que comprendieran. Esperaba que donde sea que estuvieran, supieran que finalmente había encontrado una manera de honrar su memoria. No a través del aislamiento y la autocompasión, sino ayudando a alguien que necesitaba apoyo tanto como él lo había necesitado una vez. El amanecer traería nuevos retos, pero por primera vez en años, Elias Brandt se durmió sin el peso abrumador de la desesperanza en su pecho. Tenía una causa por la que luchar, alguien a quien proteger, y una oportunidad de demostrar que aún podía ser el hombre que Mary había amado. Las estrellas resplandecieron durante toda la noche, testigos silenciosas de la serena transformación que ocurría en el pequeño rancho, perdido en las vastas extensiones de Montana. El amanecer llegó demasiado temprano y demasiado tarde a la vez. Elias había dormido intranquilo, despertándose cada pocas horas para inspeccionar las ventanas y escuchar sonidos ajenos a la noche.
Cuando finalmente se levantó, encontró a Maybeth ya despierta en la cocina preparando café con manos temblorosas. ¿Dormiste algo?, le preguntó. Ella sacudió la cabeza lentamente. He estado repasando una y otra vez lo que voy a decir buscando las palabras adecuadas para explicarlo todo. Elías se sirvió una taza de café y tomó asiento frente a ella en aquella mesa que había construido con sus propias manos 7 años atrás, cuando Mary esperaba un hijo, y soñaban con llenarla de risas infantiles. Ahora, bajo la luz dorada del amanecer, la mesa parecía demasiado espaciosa para solo 2 personas. «No tienes que hacer esto si no quieres», murmuró él. «Podemos buscar otra solución». «¿Qué otra solución?». Maybeth alzó la mirada de su taza. «Escapar». «¿Escondernos?». «Esperar a que Royce se canse de buscarme. Sabes tan bien como yo que nunca se detendrá. Su orgullo no se lo permitiría». La verdad pesaba en sus palabras y ambos lo sabían perfectamente. Hombres como Royce Cullen jamás aceptaban una derrota, especialmente cuando ésta había ocurrido ante los ojos de todos. Cada día que Maybeth permaneciera libre, representaba una afrenta que él necesitaría vengar. Sara apareció durante el desayuno trayendo consigo una determinación inquebrantable que inundó la estancia. «Todo está decidido entonces», afirmó. No era una pregunta. «Iremos al pueblo esta mañana». «¿Dónde exactamente?», inquirió Elías. «¿En la calle?». «En la oficina del sheriff, en la cantina», respondió Sara sin titubear. «Durante el almuerzo cuando esté repleta. Si Maybeth va a contar su historia necesita la mayor audiencia posible». La idea de adentrarse en el territorio de Royce Cullen, rodeada de hombres que probablemente la verían como una simple propiedad rebelde, hizo que Maybeth temblara visiblemente. Pero cuando habló su voz, no vaciló. «De acuerdo. Si ese es el lugar donde debo hacerlo, así será». El trayecto hacia Thorn Hollow transcurrió en un silencio tenso. Sara había insistido en que Lyle permaneciera en el rancho, vigilando una precaución que resultó acertada cuando divisaron humo negro elevándose a lo lejos mientras se aproximaban al pueblo. «Ese humo viene de la dirección de nuestro rancho», murmuró Elías deteniendo su caballo para mirar atrás. «No podemos volver ahora», declaró Sara con firmeza. «Si Royce envió a sus hombres a quemar algo es porque quiere que regresemos». Es una trampa. Elías sabía que Sara tenía razón, pero el humo que se elevaba en la distancia le retorcía las entrañas mientras cabalgaban hacia el pueblo. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo, cada recuerdo precioso de Mary, ahora podría estar reduciéndose a cenizas. Thorn Hollow bullía con una actividad inusual para un día entre semana. La cantidad de caballos amarrados frente a la cantina superaba cualquier cosa que Elías hubiera visto antes, y grupos de hombres se congregaban en la calle, sus voces carried por el viento, aunque sus palabras se perdían en la distancia. «Parece que las noticias de nuestra llegada se han adelantado», comentó Sara con voz tensa. «¿Cómo pueden saberlo?». «En un pueblo pequeño como este, los rumores vuelan más rápido que los pájaros, especialmente cuando hay escándalo de por medio». Se detuvieron frente a la cantina Silver Dollar, y a través de las ventanas empañadas, Elías reconoció rostros familiares. Tom Bradley, del almacén general Los Hermanos Morrison, con sus característicos sombreros. Jake Winters, Pete Hawkins, y presidiendo la escena como un monarca siniestro, Royce Cullen. «¿Estás completamente segura de esto?», le preguntó Elías a Maybeth por última vez. Ella inhaló profundamente, y cuando sus ojos encontraron los de él, brillaban con una determinación ardiente e inquebrantable. «Nunca he estado más segura en toda mi vida». Cruzaron el umbral juntos, y el silencio cayó sobre la cantina como una mortaja pesada. Royce se incorporó de su asiento con deliberada lentitud, una sonrisa maliciosa curvando sus labios. «Miren quién ha decidido regresar al redil», arrastró las palabras la oveja perdida y su salvador. «He venido a hablar», declaró Maybeth, su voz cortando el aire como una navaja afilada. «He venido a revelar la verdad sobre ti, Royce Cullen». Un murmullo colectivo recorrió la estancia. Royce rió, pero su risa tenía un matiz nervioso. «¿La verdad? ¿Qué verdad podría contar una chica mentirosa y desagradecida?».
La verdad sobre lo que me has estado haciendo desde que llegué a tu casa hace 3 años. Mabeth se situó en el centro de la habitación asegurándose de que todos pudieran verla. Su vestido era sencillo con varios remiendos visibles, pero se mantenía erguida con una dignidad que llenaba todo el espacio. La verdad sobre cómo me golpeabas brutalmente cuando no podía realizar el trabajo de 3 personas a la vez. La verdad sobre aquellos 2 días que me mantuviste encerrada en el sótano oscuro sin una migaja de pan, solo porque la cena se quemó accidentalmente. La verdad sobre esas noches terroríficas cuando entrabas tambaleándote a mi habitación ahogado en alcohol. ¡Mentiras! ¡Todos son mentiras!, bramó Royce avanzando amenazadoramente hacia ella. Pero Mabeth permaneció firme. En lugar de retroceder, se despojó del chal que cubría sus hombros, exponiendo las marcas que Sarah había documentado, meticulosamente, pero que pocos ojos habían presenciado. «¿Dirías que estas son mentiras?», cuestionó señalando las cicatrices que surcaban sus brazos. Y esto rozó suavemente su mejilla, donde un hematoma amarillento aún persistía. «Todo esto son simples accidentes». El silencio que invadió la habitación era tan denso que el sonido del reloj tras el bar resonaba como truenos. «Ella es torpe, siempre lo ha sido», masculló Royce, pero su voz había perdido su arrogancia habitual. «Se cae constantemente. Es su naturaleza. Me caí cuando me fracturaste las costillas el invierno pasado», prosiguió Mabeth, su voz fortaleciéndose con cada palabra. «Me caí cuando presionaste mi mano contra la estufa ardiente porque el pan no estaba a tu gusto». Mostró su palma izquierda donde una cicatriz blanquecina brillaba como testigo silencioso. «El doctor Harrison puede confirmar que la traje aquí con esa quemadura», intervino Sarah desde su posición junto a Elias. Afirmó que era claramente intencional. El doctor Harrison, un anciano sentado cerca de la ventana, asintió gravemente. «Es verdad. Esa quemadura no fue accidental». Royce enrojecía progresivamente, sus puños cerrados temblando. «Mentiras conspiran contra mí. Se fugó con ese hombre por voluntad propia porque es una que lo interrumpió Mabeth. Una puta. Eso ibas a decir porque así me llamabas». «No es cierto, Royce. Especialmente esas noches cuando llegabas ebrio a mi cuarto diciendo que si era una puta debía comportarme como tal». El silencio que siguió fue distinto al anterior. Este estaba cargado de horror, repugnancia y lo que podría interpretarse como vergüenza. «Nunca te toqué de esa manera», gruñó Royce, pero su negación sonaba vacía incluso para él mismo. Mabeth giró para enfrentar a la sala repleta de hombres. «¿Quieren saber la verdadera razón por la que escapé esa mañana?», preguntó con voz firme. Porque no tenía otra opción. Nadie respondió, pero todos los ojos estaban fijos en ella, atentos a cada palabra. Royce había decidido que era momento de que cumpliera con mis obligaciones maritales completamente. Me dio un ultimátum: o me entregaba voluntariamente a él, o me forzaría. Decidí huir. La revelación cayó en la habitación como un rayo en noche clara, enviando ondas de conmoción a través de los presentes. Varios hombres se movieron inquietos en sus asientos, algunos bajando la mirada avergonzados, otros intercambiando miradas de comprensión horrorizada. Mentirosa Royce se abalanzó hacia ella con el puño levantado. Pero esta vez Elias estaba preparado. Se interpuso entre ambos, sujetando la muñeca de Royce antes de que pudiera alcanzar a Mabeth. «Ya basta», ordenó con voz amenazante. Acababa de confirmar todo lo dicho. Los 2 hombres forcejearon en silencio Royce, intentando liberarse mientras Elias lo contenía con firmeza. De repente una voz autoritaria cortó la tensión. «¡Suéltalo, Cullen!». Todos se giraron para ver al sheriff Dobbs en la entrada, su mano descansando sobre su revólver. Su rostro mostraba determinación a pesar de su palidez. «Walter», exclamó Royce atónito. «¿Qué crees que haces?». «Mi deber», respondió Dobbs con firmeza. «Algo que debía hacer hace mucho tiempo». Se acercó a Royce, sacando sus esposas. «Royce Cullen. Quedas arrestado por agresión y otros cargos que discutiremos en la comisaría. No puedes arrestarme».
Es mi palabra contra la suya. No resonó una voz entre la multitud. Todos voltearon para ver a Jake Winters poniéndose de pie lentamente. No es solo su testimonio. El viejo ranchero se quitó el sombrero retorciéndolo nerviosamente. He escuchado los gritos desde tu casa, Royce. Durante meses. Todos los hemos oído. Simplemente elegimos no intervenir. Yo también, murmuró Tom Bradley, con voz apenas audible. Mi tienda está junto a tu residencia. Las noches que me quedaba trabajando hasta tarde, escuchaba cosas que no debía haber ignorado. Uno tras otro, más hombres comenzaron a alzar sus voces. Pequeñas confirmaciones susurradas. Confesiones de momentos que habían presenciado, o sonidos que les habían provocado inquietud, pero que decidieron pasar por alto. El semblante de Royce se tornó morado al percatarse de cómo su cuidadosamente construida fachada se desmoronaba ante sus ojos. «Me las pagarán todos», vociferó mientras Dobbs le colocaba las esposas. «Especialmente tú, Brand. Cuando salgas», lo interrumpió Dobbs. «Espero que seas un hombre diferente, pero por ahora vendrás conmigo». Mientras Dobbs escoltaba a Royce fuera de la cantina, la multitud comenzó a dispersarse gradualmente. Algunos hombres se aproximaron a Maybeth ofreciendo torpemente sus disculpas y palabras de consuelo. Algunos simplemente se marcharon incapaces de confrontar su propia participación en el dolor causado. «Demostraste gran valentía», exclamó Tom Bradley, dirigiéndose a Maybeth. Me arrepiento de no haber actuado antes». Ella solo pudo asentir demasiado exhausta emocionalmente para elaborar una respuesta. Al abandonar finalmente la cantina, el sol brillaba en lo alto, y el humo en el horizonte se había disipado. Elías se cuestionaba qué encontrarían al volver al rancho, pero por primera vez en días, la inquietud no lo dominaba por completo. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Sarah a Maybeth, mientras se dirigían hacia sus caballos. «Vacía», confesó Maybeth con sinceridad, «pero también liberada. Como si hubiera estado sosteniendo una crack inmensa durante años y al fin hubiera podido soltarla». Elías comprendía perfectamente esa sensación. Él mismo había estado cargando sus propias piedras desde la muerte de Mary y Thomas, y aunque las suyas permanecían ahora, parecían menos pesadas. Había recuperado un propósito, una razón para vivir más allá de la mera supervivencia. Al regresar al rancho, descubrieron que el humo provenía del antiguo granero de heno reducido a cenizas. Era una pérdida, pero no catastrófica. Los animales estaban a salvo Lyle ileso, y la casa principal permanecía intacta. «Probablemente solo querían asustarnos», comentó Lyle. Llegaron cerca del amanecer, incendiaron el granero y se fueron. No intentaron entrar en la casa ni dañar al ganado. «Mensaje entendido», murmuró Elías observando los restos humeantes. Pero mientras contemplaba los escombros de su granero, no se sintió vencido. En su lugar sintió que presenciaba el fin de una época y el nacimiento de otra. El viejo granero había estado repleto de recuerdos dolorosos de todas formas. Reminiscencias de los días en que había planeado llenarlo con heno para alimentar al ganado de sus hijos. Quizás era momento de construir algo nuevo en su lugar, algo que reflejara no lo que había perdido, sino lo que había encontrado. Esa noche, mientras compartían una modesta pero reconfortante cena, alrededor de la mesa de la cocina, Elías observó a Maybeth, Sarah y Lyle, y sintió que su hogar volvía a tener vida después de tantos años de silencio. No era la familia que alguna vez había imaginado tener, pero era una familia al fin y al cabo. Una unión forjada no por lazos de sangre, ni matrimonio, sino por decisiones conscientes, sacrificios compartidos, y la firme convicción de que algunas causas merecían ser defendidas. En el exterior, las estrellas de Montana brillaban como testigos silenciosos de la transformación que había ocurrido no solo en Thorn Hollow, sino en los corazones de quienes habían encontrado el valor para defender lo correcto. La tormenta había amainado, pero sus consecuencias persistieron. 3 semanas después de que Royce fuera arrestado, Elías se encontró de pie ante el juez territorial en Helena con Maybeth a su lado,
rodeados por una sala repleta de vecinos de Thorn Hollow, que habían viajado para presenciar el juicio, que determinaría no solo el destino de Royce Cullen, sino el futuro de toda su comunidad. El juez Hamilton, un hombre austero de mediana edad, que había presenciado suficiente maldad como para no sorprenderse fácilmente, parecía conmovido, mientras Maybeth relataba metódicamente años de maltrato. Sarah había trabajado con ella durante esas semanas, ayudándola a redactar su testimonio, a encontrar palabras para expresar horrores que nunca antes había podido verbalizar. Y después del incidente del pasado diciembre, cuando afirma que el acusado la encerró en el sótano, ¿le contó a alguien lo sucedido?, preguntó el fiscal. No, respondió Maybeth, con voz firme pero tensa. ¿A quién podría contárselo Royce? Era respetado en el pueblo. Yo era simplemente una carga acogida por caridad. Pero documentó sus lesiones de alguna manera. Sarah, la señora Winslow, me ayudó a curar las heridas cuando pudo. Ella las vio. El abogado defensor, un hombre nervioso de Billings, contratado por los socios comerciales de Royce, se levantó para el contrainterrogatorio. Señorita Cullen, ¿no es verdad que tuvo múltiples oportunidades de escapar si realmente estaba siendo maltratada? ¿No podía haber buscado la ayuda del sheriff, del pastor o de cualquier otra autoridad? Maybeth le dirigió una mirada que él conocía bien. La mirada de alguien que había sido forzada repetidamente a justificar por qué no había huido de una prisión invisible para los demás. ¿Escapar a dónde?, respondió ella con voz serena. No poseía recursos económicos, carecía de familia y no tenía ningún lugar donde refugiarme. Cada vez que consideraba confiar en alguien, Royce me recordaba que nadie creería mi palabra contra la de él, un hombre respetado, mientras yo no era más que una desconocida. Pero no intentó conseguir trabajo, buscar su independencia económica. Una vez conseguí empleo en el hotel. Royce se presentó allí y convenció al dueño de que yo estaba mentalmente perturbada, que era su responsabilidad y que no era confiable. Al día siguiente perdí el trabajo. El abogado defensor se mostraba visiblemente incómodo, mientras su interrogatorio perdía fuerza. Era difícil culpabilizar a la víctima cuando ésta articulaba con tanta claridad las circunstancias de su cautiverio. Durante el desfile de testigos, varios habitantes de Thorn Hollow ocuparon el estrado. Jake Winters reconoció haber escuchado gritos procedentes de la residencia Cullen durante meses. Tom Bradley confirmó haber visto a Maybeth con contusiones en repetidas ocasiones, aunque nunca indagó al respecto. El Dr. Harrison testificó sobre las lesiones que había tratado, incluyendo fracturas costales consistentes con una golpiza severa. El sheriff Dobbs subió al estrado con semblante grave. «Sheriff Dobbs», inquirió el fiscal, ¿recibió alguna denuncia sobre el trato del señor Cullen hacia la señorita Cullen? No formalmente, pero circulaban rumores, comentarios casuales entre la gente. ¿Qué medidas tomó respecto a esos rumores? Dobbs guardó silencio largo rato. Ninguna, admitió finalmente. Para mi vergüenza no hice absolutamente nada. Royce Cullen era un hombre con gran influencia, y yo personalmente dudaba en crear conflictos sin evidencia contundente. Y ahora, después de examinar la evidencia presentada durante este proceso judicial, ahora comprendo que mi verdadera responsabilidad no era proteger a los hombres influyentes de acusaciones incómodas. Era defender a los vulnerables del abuso de los poderosos. El testimonio más impactante provino de una fuente inesperada. Agnes Morrison, la esposa del propietario del aserradero. Una mujer reservada que rara vez se expresaba en público. Presencié cuando Royce Cullen agredió a esa joven, declaró con voz temblorosa. Ocurrió el verano pasado. Me encontraba recolectando bayas cerca de su propiedad cuando lo vi arrastrándola hacia el granero. Ella gritaba desesperadamente suplicándole que se detuviera. La golpeó con tanta fuerza que la derribó, y continuó golpeándola mientras yacía en el suelo. ¿Qué acciones tomó usted después de presenciar esto? Agnes comenzó a llorar desconsoladamente. Nada, me oculté hasta que terminó, y luego huí a casa.
Se lo conté a mi esposo, pero él insistió en que no nos correspondía intervenir en asuntos familiares ajenos. ¿Se arrepiente de esa decisión? Cada día desde entonces sollozó. Esa pobre muchacha continuó sufriendo durante meses porque fui demasiado cobarde para alzar la voz. Cuando llegó el momento de que Royce testificara en su defensa, su anterior arrogancia había desaparecido. El hombre que había controlado Thorn Hollow, mediante el miedo y la influencia, ahora parecía diminuto e insignificante en el estrado. Su testimonio fue catastrófico. Bajo presión, se contradijo repetidamente. Exhibió un temperamento explosivo que confirmó las descripciones de Macbeth sobre su naturaleza violenta, y finalmente, en un arranque de ira, vociferó que Macbeth necesitaba disciplina y que él tenía el derecho de manejar su hogar como le pareciera. El juicio se extendió por 3 días. El veredicto se alcanzó en menos de 1 hora. Culpable de agresión agravada. Culpable de confinamiento ilegal. Culpable de intento de agresión íntimo. 8 años en la penitenciaría territorial. Al escuchar la sentencia del juez Elias, experimentó una liberación inmediata de la tensión que había estado acumulando en su pecho durante semanas. A su costado, Macbeth se desvaneció levemente como si hubiera estado conteniendo el aliento durante una eternidad. Se acabó, murmuró, realmente se acabó. Sin embargo, esa misma noche descubrirían que algunos hombres no saben aceptar la derrota con dignidad. Habían optado por permanecer en Helena esa noche antes de retornar al rancho. Sarah había gestionado el hospedaje en un hotel sencillo y habían organizado una cena modesta para celebrar no solo el triunfo de la justicia, sino también la valentía que Macbeth había demostrado durante todo el proceso. Estaban concluyendo su cena cuando Lyle irrumpió precipitadamente en el comedor del hotel con el semblante pálido y la respiración agitada. «Señor Brandt», exclamó entrecortadamente, «debe venir de inmediato. El rancho está ardiendo». El trayecto de vuelta a Thorn Hollow transcurrió en un silencio angustioso. Incluso a kilómetros de distancia, podían distinguir el resplandor anaranjado contra el firmamento nocturno demasiado extenso y brillante para ser otra cosa que una edificación completamente envuelta en llamas. Al llegar encontraron a un grupo de vecinos observando impotentes mientras la casa que Elias había construido junto a Mary se consumía en un infierno ardiente. Las llamas ya habían devorado la mayor parte de la estructura. Solo permanecían los esqueletos ennegrecidos de las vigas y la chimenea de crack erguida como un dedo acusador hacia las estrellas. ¿Cómo comenzó?, interrogó Elias a Tom Bradley, quien se encontraba entre los espectadores. Nadie lo sabe con certeza, respondió Bradley esquivando su mirada. Pero Jake Morrison asegura haber visto a algunos de los muchachos de Callen abandonar el pueblo apresuradamente, horas después de conocerse el veredicto. Sarah colocó su mano sobre el hombro de Elias. Lo lamento tanto. Sé perfectamente lo que ese hogar representaba para ti. Elías contempló los vestigios de su casa, el lugar donde había traído a Mary, como su esposa recién casada, donde Thomas había sido concebido, donde había sostenido a ambos mientras la muerte los reclamaba, donde había coexistido con sus recuerdos durante 3 largos años, y donde en las últimas semanas había redescubierto el significado de vivir. Sorprendentemente, el dolor anticipado nunca llegó. En su lugar experimentó una sensación cercana a la liberación. Son solo maderos y clavos, reflexionó finalmente. Los recuerdos verdaderamente valiosos no residían en esas tablas. Macbeth se aproximó, su rostro bañado por el resplandor anaranjado de las llamas que se extinguían. ¿Qué haremos ahora? Antes de que Elias pudiera articular respuesta, una voz emergió de la oscuridad. Vendrán a vivir conmigo. Se giraron para encontrar a Sarah emergiendo entre la multitud con determinación grabada en su semblante. Tengo suficiente espacio, prosiguió. Y ya es momento de que dejes de vivir en soledad, Elias Brandt. Has pasado demasiado tiempo atormentándote. Sarah, no puedo aceptar que... No estás pidiendo nada, te lo estoy diciendo. Se dirigió hacia Macbeth. Y tú, pequeña, también vendrás conmigo. Es momento de que empieces a construir un verdadero futuro. Lyle carraspeó suavemente.
Si me permite, señor Brandt, también tengo una propuesta. Mi primo en Helena menciona que hay oportunidades en el ferrocarril, trabajo estable con sueldo garantizado. Si desea comenzar de nuevo. Elías observó su entorno desde las cenizas humeantes de su pasado hasta los rostros de quienes en pocas semanas se habían convertido en su presente. Maybeth, quien había encontrado su fortaleza y su voz. Sara, quien había demostrado que el cuidado no implica asfixiar. Lyle, quien había aprendido que la rectitud a veces requiere enfrentar a toda una comunidad. No era la familia que alguna vez imaginó, pero era la familia que el destino le había regalado. Y quizás pensó mientras las últimas llamas danzaban contra el cielo montañés. Eso era suficiente para edificar un nuevo tipo de hogar. Está bien, respondió finalmente. Hagamos un nuevo comienzo todos juntos. Las estrellas titilaban sobre sus cabezas mientras se alejaban de las ruinas ardientes, caminando unidos hacia un destino que apenas unas semanas atrás ninguno hubiera podido imaginar. El futuro era incierto sin duda, pero era suyo para moldearlo. Y por primera vez en mucho tiempo, esa simple verdad traía consigo suficiente esperanza. 6 meses después. La primavera de 1867 llegó temprano a Montana, trayendo lluvias abundantes, que lavaron los recuerdos de la devastadora sequía del año anterior. Las colinas que rodeaban la nueva vivienda que habían construido en la propiedad de Sara resplandecían de verdes salpicadas de flores silvestres. Y por primera vez en años, Elías se permitió creer que quizás la felicidad podía ser duradera. Se irguió desde donde había estado instalando postes para una cerca nueva, secándose el sudor de la frente, mientras contemplaba la escena que se desarrollaba frente a la casa ampliada. Maybeth descansaba sobre una manta bajo el roble centenario, rodeada por 5 niñas de entre 6 y 12 años, todas cautivadas mientras ella leía de un libro de cuentos que Sara había encargado desde Chicago. Y así narraba Maybeth. Con voz teatral, la princesa comprendió que no necesitaba ser rescatada. Tenía su propia espada, su propio corcel, y la sabiduría para entender que la verdadera fortaleza nace del interior. Las pequeñas aplaudieron entusiasmadas, y Elías sonrió al ver el brillo en los ojos de Maybeth, una alegría que creyó perdida para siempre. La escuela que había establecido en los terrenos de Sara comenzó con solo 2 alumnas, las hijas menores de Tom Bradley, cuyos padres fueron los primeros del pueblo en buscar la redención ofreciendo su apoyo. Ahora recibía más solicitudes de estudiantes de las que podía atender, y existían planes concretos para construir una escuela adecuada en el terreno contiguo, que Elías había adquirido combinando sus ahorros con los ingresos de su nuevo empleo en el ferrocarril. «Señorita Maybeth», exclamó. Emma Bradley, la más pequeña del grupo. ¿Podría contarnos otra vez el cuento de la dama que amansó al dragón con su bondad? «Será mañana», respondió Maybeth, mientras cerraba el libro delicadamente. «Ahora es momento de practicar la escritura. Recuerden que quiero que cada una redacte 3 oraciones sobre algún acto valiente que hayan realizado esta semana». Mientras las niñas se dispersaban en busca de sus pizarras, Maybeth se incorporó y se dirigió hacia donde Elías trabajaba. A sus 19 años, había florecido de maneras que trascendían lo meramente físico. Su porte era erguido y seguro. Su voz resonaba clara y firme, y había desarrollado una manera de mirar directamente a los ojos que revelaba una confianza duramente conquistada. «¿Cómo avanza la cerca?», preguntó, aceptando el vaso de agua fresca que él le ofreció. «Va bien, debería estar lista para el fin de semana». Elías se recostó contra uno de los postes ya instalados. «Y las clases mejoran día a día». Emma ya lee al mismo nivel que su hermana mayor, y Mary Winters me preguntó si creía posible que ella pudiera asistir a la universidad algún día. ¿Qué le respondiste? Que si lo deseaba con suficiente intensidad y se esforzaba lo necesario, nada podría impedírselo. Era el tipo de respuesta que Maybeth jamás habría dado medio año atrás, cuando todavía se encogía ante la idea de tener opiniones propias, mucho menos expresarlas. Pero la seguridad le sentaba bien, pensó Elías.
Le otorgaba un resplandor que atraía a las personas inspirándoles esperanza. Sara desea hablar contigo sobre algo, mencionó Maybeth, con un toque de picardía en su voz. Está en la cocina, fingiendo no estar nerviosa por lo que quiere decirte. Elías arqueó una ceja, pero se encaminó hacia la casa. La casa había experimentado una notable expansión durante el invierno con la adición de 2 habitaciones nuevas y un porche que abarcaba toda la fachada frontal. Ya no era aquella modesta cabaña de soltera que Sara había habitado. Se había transformado en un espacio más amplio acogedor y con verdadera esencia de hogar familiar. Tal como Maybeth había anticipado, encontró a Sara en la cocina ocupada, moviendo ollas sin propósito aparente y esquivando su mirada. ¿Qué sucede?, preguntó sin rodeos. Los meses de convivencia le habían enseñado que con Sara funcionaba mejor la sinceridad directa que las sutilezas. «Tengo algo que proponerte», respondió ella, finalmente girándose para mirarlo. «O más bien es una propuesta que viene del pueblo». «¿De qué se trata?». Sara tomó aire profundamente. «Quieren que te presentes como candidato a sheriff». Elías se quedó petrificado. ¿Cómo Walter Dobbs ha anunciado su retiro al finalizar su periodo? Dice que es momento de que alguien más joven y con más determinación asuma el cargo. Sara se limpió las manos en el delantal. «Tu nombre ha sido mencionado». «Bastante». «Sara, yo no soy... ¿No eres qué? ¿No eres acaso el hombre que se mantuvo firme cuando nadie más lo hizo? El que está dispuesto a hacer lo correcto aunque sea difícil». Lo miró con determinación. «Elías, la gente te respeta. Tu manera de ayudar a Maybeth, cómo manejaste la situación con Royce, les demostró qué clase de hombre eres. Solo hice lo que cualquiera debería hacer». «Exactamente. Y por eso necesitamos que seas tú quien porte la estrella». Antes de que Elías pudiera contestar, Lyle ingresó por la puerta trasera quitándose el sombrero de trabajo del ferrocarril y sacudiendo el polvo de sus botas. «¿Interrumpo algo importante?», preguntó, percibiendo la tensión en el ambiente. «Sara intenta convencerme de postularme para sheriff», explicó Elías. Los ojos de Lyle brillaron. «Es una idea excelente, señor Brandt. Usted sería el candidato perfecto. No sé nada sobre ser sheriff». «¿Sabes lo que es hacer lo correcto?», intervino Lyle con convicción. «Y eso es más de lo que pueden presumir la mayoría de los que llevan una placa». En ese momento la puerta principal se abrió y se cerró dando paso a Maybeth, quien entró con las mejillas sonrojadas por el aire fresco del exterior. «Las niñas ya se han marchado a sus casas», anunció. Se detuvo al observar las expresiones serias en la habitación. «Me he perdido algo importante. El pueblo quiere que Elías sea nuestro próximo sheriff», explicó Sara. Maybeth dirigió su mirada hacia Elías con una expresión que él no logró descifrar completamente. «¿Y qué opinas al respecto?». «Creo que no estoy a la altura del cargo». «Yo creo», respondió Maybeth con voz pausada, «que eres la persona más capacitada que conozco». Se aproximó a él con expresión solemne. «Elías, cuando me encontraste en aquella calle, no solo me salvaste de Royce, me rescataste de un mundo que me había convencido de que no valía nada, que no tenía derecho a alzar mi voz, que carecía de derechos fundamentales. Me demostraste que existen personas dispuestas a defender a quienes no pueden protegerse por sí mismos». Hizo una pausa organizando sus pensamientos. «Hay muchas personas allá afuera como yo. Personas que necesitan a alguien que las vea, que las escuche, que crea firmemente que merecen protección incluso cuando no son influyentes, importantes o populares». Elías sintió una familiar sensación de propósito agitarse en su pecho, un llamado que había aprendido a reconocer. «¿Y si cometo errores?». «¿Los cometerás?», afirmó Sara con pragmatismo. «Todos los cometen, pero los tuyos serán intentando hacer lo correcto. Y eso es más de lo que hemos tenido en mucho tiempo». Esa noche, después de cenar, Elías se dirigió solo hacia la tumba que había marcado en la colina detrás de la casa. Era un lugar sencillo, señalado únicamente por una cruz de madera, y rodeado por las flores silvestres que Mary tanto había amado. Había traído sus cenizas aquí después del incendio junto con las pocas pertenencias personales que había logrado rescatar.
Se sentó sobre la hierba junto a la cruz contemplando el valle donde las luces de Thorn Hollow titilaban en la distancia. «No sé qué hacer», Mary susurró. «Durante tanto tiempo lo único que anhelaba era volver a estar a tu lado. Y ahora me encuentro con esta nueva vida, con estas personas que han depositado su confianza en mí. ¿Acaso es una traición sentirme feliz? Es desleal querer construir algo significativo aquí». No esperaba recibir una respuesta, pero el viento susurró entre las ramas de los árboles, con un sonido que le recordó a la dulce risa de Mary, y por un instante pudo imaginarla diciéndole lo que siempre le decía cuando se preocupaba en exceso. «Elias Brandt, deja de complicarte la vida. Sabes perfectamente lo que debes hacer. Simplemente hazlo». Al regresar a la casa encontró a Maybeth, sentada en el porche envuelta en una manta y contemplando el cielo estrellado. «¿No logras conciliar el sueño?», preguntó ocupando la silla contigua. Estaba reflexionando, respondió. Sobre los cambios, sobre cómo lo que parece un final, a veces es solo un nuevo comienzo disfrazado. «¿A qué te refieres exactamente?». «Hace un año creí que mi vida había llegado a su fin. Pensé que no quedaba esperanza ni futuro, solo más dolor interminable. Pero resultó que ese era simplemente el final de una historia. El inicio de otra. Aguardaba justo después». Elias asintió comprendiendo más profundamente de lo que ella probablemente imaginaba. «Y ahora, ¿cómo ves tu historia en este momento?». Maybeth esbozó una sonrisa, un gesto que había notado con más frecuencia últimamente y que siempre lo conmovía. «Ahora veo a una mujer con estudiantes por enseñar un futuro, por construir amigos que son familia, y una vida que finalmente le pertenece». Se giró hacia él. «¿Y la tuya?». Elías contempló las estrellas reflexionando sobre todo lo perdido y lo encontrado, sobre las decisiones tomadas y las que aún estaban por venir. «Veo a un hombre que por fin comprendió que honrar a los muertos significa vivir plenamente por los vivos». «¿Aceptarás el puesto de sheriff?». «Creo que sí». «Bien», respondió Maybeth con una sonrisa satisfecha. «Alguien debe asegurarse de que lo ocurrido a Royce Cullen sirva de lección para todos los hombres que se atrevan a seguir sus pasos». Permanecieron sentados en un silencio reconfortante, contemplando las estrellas que habían sido testigos mudos de tanto sufrimiento, y que ahora brillaban sobre un presente de sanación y esperanza. En la lejanía, el llamado de un búho resonó buscando a su compañera, recibiendo respuesta desde el otro extremo del valle, como un recordatorio de que incluso en la inmensidad de Montana nadie estaba destinado a la soledad. Elías, susurró Maybeth, después de un momento su voz apenas audible en la quietud de la noche: «Quiero agradecerte por todo, por haberme salvado, por confiar en mí cuando ni yo misma lo hacía, por mostrarme que mi vida valía la pena ser salvada. Gracias por enseñarme que existe un motivo para seguir viviendo». Mientras observaba el lento danzar de las estrellas sobre Montana, Elias Brandt reflexionó sobre las distintas familias que una persona podía tener a lo largo de su vida. Había tenido aquella en la que nació repleta de amor, pero arrebatada demasiado temprano. Luego estuvo la familia que construyó junto a Mary, perfecta pero efímera. Y ahora tenía esta nueva familia forjada no por lazos de sangre ni matrimonio, sino por decisiones conscientes, sacrificios compartidos, y la firme convicción de que cada ser humano merecía protección, dignidad y la libertad de escribir su propia historia. No era la vida que había imaginado, pero era la que había elegido conscientemente. Y allí, bajo el manto infinito de estrellas de Montana, rodeado por aquellos a quienes había aprendido a amar como familia, Elías finalmente comprendió que las mejores construcciones de la vida son aquellas que suceden sin planearlas. La historia, que comenzó con un acto desesperado en una calle polvorienta, había florecido en algo mucho más significativo. Una comunidad restaurada, una mujer redescubierta, un hombre redimido y un futuro repleto de posibilidades que ninguno se había atrevido a soñar. Y bajo las estrellas que habían iluminado Montana, mucho antes de su existencia, y continuarían brillando largo tiempo después de su partida, ese parecía un final apropiado para una historia digna de ser contada.
A continuación te esperan 2 historias fascinantes. Solo debes hacer clic en la imagen que desees ver y comenzará su reproducción.